Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a responder las preguntas del documento de actividades para la segunda ley de Newton. Vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas y por qué. Bien, comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta plantea la siguiente situación. Una jugadora de hockey golpea una bocha con el stick imprimiéndole cierta fuerza. Y con esa fuerza provocándole un determinado cambio de velocidad. ¿Bien? Esa es una situación. Dice que luego, en otro tiro libre, la misma jugadora golpea la misma bocha con la misma fuerza. Y pregunta cómo será en la segunda situación el cambio de velocidad comparado con la primera. ¿Bien? La única diferencia entre esta situación 1, ocasión 1, y la ocasión 2 es que en la ocasión 2 la bocha ya estaba en movimiento con cierta velocidad inicial. ¿Bien? Eso es en la ocasión 2. Las opciones que tenías eran que en la primera ocasión el cambio de velocidad es mayor que en la segunda. Opción B, que en ambas ocasiones el cambio de velocidad es el mismo. Opción C, que en la ocasión 1 el cambio de velocidad es menor. ¿Cuál de estas será la correcta? Pues muy sencillo, tenemos que remitirnos a la ecuación de la segunda ley de Newton. Nos dice que en ambas ocasiones, tenemos la ocasión 1 y la ocasión 2, bien, nos dice que en la ocasión 1 la fuerza aplicada es igual a la ocasión 2. Bien, entonces F es igual a F, por más que yo le pusiera 1 y 2 acá. Quiere decir que si las fuerzas son iguales, el producto de masa por cambio de velocidad sobre tiempo tiene que ser igual al producto de masa por cambio de velocidad sobre intervalo de tiempo. Bien. ¿Qué sucede en este caso? Fíjense que como la bocha es la misma en las dos ocasiones, la masa es la misma. Bien. Y como la jugadora que golpea es la misma, podemos suponer que el tiempo del golpe es el mismo en los dos casos. Habitualmente, si observan los partidos, eso sucede así. El tiempo que dura un golpe es siempre el mismo. Entonces quiere decir que esto es igual a esto y esto de acá es igual a esto. Por lo tanto, no me queda otra opción para que se siga manteniendo la igualdad que este cambio de velocidad sea igual a este otro cambio de velocidad. No hay más opción que esa. Es decir, que la opción correcta era la B. Bien, vayamos a la segunda pregunta. Esta plantea la siguiente situación. Se observa un vehículo que experimenta una aceleración de 7 metros por segundo cuadrado. Luego se observa otro vehículo que experimenta una aceleración de 3,5 metros por segundo cuadrado. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre las fuerzas que ocasionan esas aceleraciones en esos vehículos? Y da como opciones que las fuerzas sean iguales, que la fuerza que ocasiona esta aceleración sea la mitad de la que ocasiona esa otra, o que la fuerza en este caso sea el doble que en aquel otro caso. Hay acá una información implícita que debemos aceptar para poder contestar, que no está dicha en el enunciado, pero no hay otra forma de contestar. Si nos remitimos a la ecuación de la segunda ley de Newton, esta pregunta trata sobre la relación entre fuerza y aceleración. Bien,
pero solamente podemos analizar esta relación si la masa permanece constante, que eso estaba en el documento de apoyo. ¿Bien? Entonces acá para poder dar una respuesta, vamos a hacer un supuesto. Y ese supuesto es que la masa de ambos vehículos es aproximadamente la misma, o la misma. ¿Bien? Y ahora sí, ¿cómo es la relación entre fuerza y aceleración? Y acá es muy sencillo. Ya hemos visto que la relación entre estas dos magnitudes es de proporcionalidad directa. Quiere decir que si esta es menor en esta ocasión, quiere decir que la fuerza aplicada en esta ocasión va a ser menor. O si lo miramos al revés, en este caso la aceleración es mayor que en este, entonces en este caso la fuerza va a ser mayor que en el otro caso. Entonces, viendo que esta aceleración es el doble de aquella otra, la única opción posible es que la fuerza aplicada en este caso sea el doble de la aplicada en el segundo caso. Vemos entonces que la opción correcta es la C. Bien, vayamos a la tercera pregunta. Esta plantea la siguiente situación. Dos objetos, A y B, que dice que pueden ser dos bochas de hockey o podrían ser dos pelotas de fútbol, bien, sobre las cuales la suma de fuerzas no da cero y las fuerzas netas son iguales. Iguales en valor, en dirección y en sentido, o sea, iguales. Se sabe que la masa de ambos objetos es la misma y la diferencia es que el objeto A tiene una velocidad inicial 0 y el objeto B, la segunda bocha, una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Y pregunta cómo será el cambio de velocidad y la aceleración de la bocha B comparado con el cambio de velocidad y aceleración de la bocha A. Las opciones eran que son iguales, que en A es mayor el cambio de velocidad que en B, o que en A es menor que en B. Bien. Bueno, otra vez recurrimos a la ecuación de la segunda ley de Newton. Masa por aceleración. Si bien la pregunta habla de los cambios de velocidad, cuando dice cambios de velocidad y aceleración, está suponiendo que el tiempo de aplicación de las fuerzas es el mismo. Entonces, la relación que haya entre fuerza y aceleración va a ser similar a como lo analizamos en la pregunta 1. La fuerza sobre el objeto A, vamos a poner A ahí, es igual a la fuerza sobre el objeto B. Por lo tanto, masa por aceleración es igual a masa por aceleración en ambos objetos. Bien, y si las masas son iguales, no queda otra opción más que decir que las aceleraciones deben ser iguales, si no los productos jamás van a dar igual y las fuerzas no serían iguales. Y esto es una condición. Por lo tanto, si las aceleraciones son no iguales y como hemos supuesto que el tiempo de aplicación de la fuerza es el mismo, podemos asegurar entonces que los cambios de velocidad van a ser iguales. Por lo tanto, la opción correcta era la B. Entonces, la relación que haya entre fuerza y aceleración va a ser similar a como lo analizamos en la pregunta 1. La fuerza sobre el objeto A, vamos a poner A ahí, es igual a la fuerza sobre el objeto B. Por lo tanto, masa por aceleración es igual a masa
por aceleración en ambos objetos. ¿Bien? Y si las masas son iguales, no queda otra opción más que decir que las aceleraciones deben ser iguales. Si no, los productos jamás van a dar igual y las fuerzas no serían iguales. Y esto es una condición. Por lo tanto, si las aceleraciones son no iguales y como hemos supuesto que el tiempo de aplicación de la fuerza es el mismo, podemos asegurar entonces que los cambios de velocidad van a ser iguales. Por lo tanto, la opción correcta era la B. Bien, vayamos a la cuarta pregunta. Plantea la siguiente situación. Dos autitos de juguete, dice la pregunta, uno que llamamos A y el otro que llamamos B. Los dos moviéndose con cierta velocidad inicial que no nos da el dato, pero nos dice que es la misma velocidad inicial para ambos. ¿Bien? Nos dice que sobre estos autitos se aplica una fuerza neta distinta de cero y que en ambos la fuerza es igual. ¿Bien? La única diferencia entre estos dos autitos es que la masa del autito B es la cuarta parte de la masa del autito A. Y nos pregunta cómo van a ser, comparativamente hablando, los cambios de velocidad y las aceleraciones de estos dos juguetes. Bien, estos dos autitos de juguete. Como opciones teníamos que son iguales los cambios de velocidad y aceleración, que el cambio de velocidad y aceleración en A es la cuarta parte que en B, o que, opción C, el cambio de velocidad y aceleración del autito B es la cuarta parte del que ocurre en A. Bien. Veamos cuál es la respuesta correcta. Nuevamente nos remitimos a la segunda ley de Newton. Bien. Y partimos de esta condición. ¿Sí? Por lo general, para todos los problemas que tengan condiciones, la condición es el punto de partida del análisis. Entonces nosotros ponemos que la fuerza en A es igual a la fuerza en B. Otra vez estamos suponiendo, como la pregunta habla de cambio de velocidad y aceleración, que el tiempo de aplicación de estas dos fuerzas es el mismo. ¿Bien? Entonces, la fuerza en el autito A es la masa de A por la aceleración del autito A. La fuerza en el autito B es la masa del autito B por su cambio de velocidad. ¿Bien? Perdón, vamos a hacerlo con aceleración, ¿cierto? Estamos trabajando con aceleración. Entonces, por aceleración del autito B. Veamos ahora qué pasa si nosotros colocamos que la masa del autito B es la cuarta parte de la masa del autito A. O sea, ponemos acá MA sobre 4. ¿Bien? Por aceleración B. Si lo escribimos así de esta forma, estaríamos viendo que puede estarse rompiendo la desigualdad, la igualdad. ¿Bien? Entonces habría que ver cómo es la aceleración del autito B comparada con la del A para que la igualdad se mantenga. Bien, entonces fíjense, nosotros escribimos masa de A por aceleración de A igual masa de A sobre 4. Bien, y acá voy a tener que poner aceleración de A. Pero la aceleración de A debe estar multiplicada o dividida en algún número que haga que esto quede igual con esto. Para que los dos miembros de la igualdad sean iguales, acá tendría que desaparecer este 4. La única forma de hacerlo desaparecer es colocar otro 4 acá. Un 4 que está abajo con un 4 que está arriba se simplifican y nos queda lo mismo. O sea que
este análisis nos dice que la aceleración del autito B es 4 veces mayor a la aceleración del autito A. O dicho al revés, que la aceleración del autito A es la cuarta parte de la aceleración del autito B. Por lo tanto, la opción correcta era la B, que nos dice que el cambio de velocidad de A y su aceleración es eso, la cuarta parte que en B. Opción correcta, entonces, la B. Bien, vamos a la última pregunta, la número 5. Plantea la siguiente situación. Un auto de carrera que, bajo la acción de una fuerza, experimenta un cambio de velocidad de 80 km por hora en 3 segundos. Y otro vehículo común, digamos, que también experimenta una fuerza y se desea que el cambio de velocidad sea el mismo que en el auto de carrera. Y nos está planteando nos está preguntando en cuánto tiempo o durante cuánto tiempo hay que aplicarle la fuerza para lograr ese mismo cambio de velocidad. Las condiciones son que las masas de ambos vehículos son similares, muy similares, prácticamente iguales, y que la fuerza que actúa en el auto común es la tercera parte de la que actúa en el auto de carrera. Las opciones que teníamos eran que se aplica durante 9 segundos, que se aplica durante 3 segundos o que se aplica durante 1,5 segundos. Veamos cuál es la respuesta correcta. Como siempre partimos de la condición. Tenemos que FA sobre 3 nos va a dar FB. Bien, o sea, la fuerza del auto de carreras dividido en 3 nos da la fuerza neta que actúa en el otro vehículo. Acá sustituimos entonces fuerza masa A por cambio de velocidad en el A sobre el intervalo de tiempo del A igual a masa del B por cambio de velocidad en el B sobre intervalo de tiempo del B. Pero acá teníamos que la fuerza estaba dividida en 3, lo que equivale a colocar ese 3, extender la línea de fracción y colocar el 3 acá. Sabemos que las masas son similares, prácticamente las mismas. Sabemos que queremos lograr el mismo cambio de velocidad en ambos. Entonces, mirando los denominadores, vamos a ver qué relación hay entre los tiempos. Para que toda esta igualdad se mantenga, debe ser que el intervalo de tiempo que se aplica a la fuerza en el B sea igual a esto, a 3 veces el intervalo de tiempo en el A. Y si en el A el intervalo eran 3 segundos, 3 por 3 nos da 9. Quiere decir que la opción correcta era la A. Bien, con este análisis hemos terminado de responder las preguntas del documento de actividades. Tienes también el documento de apoyo para que lo leas y lo revises antes de hacer el examen. Y revisa nuevamente estas respuestas. Éxitos.